Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hemos llegado al domingo 25 durante el año. El evangelio que hoy nos toca meditar está tomado de Lucas, en el capítulo 16, versículos del 1 al 13. Es un evangelio que nos trae una parábola molesta, una parábola de Jesús que nos habla de un hecho real, de la vida, histórico, digamos, ¿no? De cosas que existen. No está hablando Jesús de cosas extraordinarias, sino de la deshonestidad, la corrupción, que parece que existió siempre, ¿no? Pero lo que nos desconcierta es el elogio que el patrón, Jesús, hace de ese administrador corrupto. Fíjense que el último acto de corrupción que él hace, haciendo recibos falsos, digamos, con los deudores de su señor, es simplemente el colofón de toda una historia laboral en la que él termina acusado y despedido por malgastar bienes que no eran suyos, ¿no? Es muy triste, ¿no? Parece que no le queda otra alternativa a él para vivir, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Parece que la única alternativa que él tiene para vivir es seguir estafando a su patrón. Y lo revulsivo de esta parábola, lo que nos pica, lo que nos obliga a pensar, que eso es lo que un gran maestro pretende, ¿no? No darnos una enseñanza hecha, sino que uno piense qué significa esto. No nos dan los grandes maestros, los grandes gurús de Oriente y de Occidente una enseñanza cocinada, ¿no? Sino que pretenden que nosotros la descubramos, ¿no? Sócrates también nos hacía preguntas para que nosotros saquemos descubramos esa verdad, ¿no? Bueno, lo curioso es que finalmente, al final de la parábola, el patrón felicita al empleado deshonesto. Lo pone de ejemplo. Y también es curioso que no lo denuncie, ¿no? Que no lo mande preso o no lo castigue. Pero fíjense lo que no hay que desenfocar el sentido de las parábolas. Aquí lo que pretende Jesús, con este ropaje, digamos, tan cuestionador y tan desagradable, digamos, ¿no? Es elogiar la astucia. Haber tenido la capacidad de obrar hábilmente para resolver un grave problema. Y encima le pega un cachetazo a los buenos, a nosotros, que nos creemos buenos por lo menos, ¿no? A los hijos de la luz, porque dice, los hijos de la luz se dejan ganar en astucia, en habilidad, en estratagemas por los hijos de este mundo. Y por si fuera poco, aquí nos elogia solo un acto deshonesto, pero astuto e inteligente. Se nos viene a decir también de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna manera, que el fin justifica los medios. Para conseguir un fin bueno para él recurre a medios malos, ¿no? Recurre a la estafa, a la mentira. Incluso corrompe a los deudores de su patrón. No solo él es corrupto, sino que siembra una estela de corrupción. Porque todo el mundo se prende, todo el mundo cambia los recibos del patrón. Entra en ese juego, ¿no? Qué duro. Jesús, volviendo al tema de la astucia, ya había dicho en algún momento algo parecido en el Evangelio de Mateo. Los mando como ovejas, sí, ovejas, en medio de lobos. Ustedes no son lobos, son ovejas, pero sean astutos como serpientes, dice Jesús. ¿Ven? Inofensivos como palomas, pero astutos como serpientes. Por eso la enseñanza de Jesús, toda enseñanza de Jesús, siempre hay que contextualizarla, quedarnos con la enseñanza a la que apunta, despojarla de otros contenidos que nosotros podríamos añadir, pero que no apuntan al núcleo de lo que Jesús quiere enseñar. Sin ir mucho más lejos, si ustedes leen todo este Evangelio, pocos versículos después, que también leemos en la misa, Jesús habla de la importancia de ser fiel en lo poco y en lo mucho, y critica al que no es fiel, honrado, justo con lo ajeno. Nada más lejos de la intención de Jesús que justificar la injusticia y la mentira. Fíjense, en ese sentido, hoy la primera lectura
que se nos ofrece en la misa nos da un marco adecuado para entender el Evangelio. Les voy a leer las palabras del profeta Amós. Dice así la primera lectura: oigan ustedes, que oprimen a los humildes, que arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque nos deban un par de sandalias. Venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: nunca olvidaré lo que han hecho. Hasta ahí, Amós. Todo el mensaje de Jesús está en línea con las denuncias de los profetas, que tenían una tremenda sensibilidad ante la injusticia, que no tenían los sabios de Israel en general, ni menos los sacerdotes del templo. El Evangelio de hoy termina con una advertencia que nos pone en una disyuntiva. Termina así, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero. Ven, siempre en la línea de los profetas. Jesús es muy duro cuando habla del dinero y de las consecuencias o peligros que el dinero acarrea a los ricos. No demoniza a Jesús, no demoniza el dinero en sí mismo. Más aún, hoy dice, por ejemplo, usemos el dinero para ganar amigos, que transformemos el dinero, que pase de ser un instrumento de dominación, de separación, distinción, de vanidad, de prepotencia, de corrupción, que pase a ser un instrumento para ganar amigos, para socializar, para generar redes positivas y virtuosas, para compartir, para sacar a nuestros hermanos de la pobreza. Y yo creo que hoy sí se nos invita a un muy profundo examen de conciencia para asegurarnos de que el Dios dinero, que genera tantas guerras, injusticia, muerte, no se ha hecho dueño de alguna manera de nuestra vida. Y nos corresponde analizar, ¿no?, si mis criterios, tus criterios para el uso del dinero son criterios evangélicos. Porque en el uso del dinero, en la administración de los bienes, prima su uso para compartir, para ser solidarios, para ayudar al necesitado, para colaborar en instituciones que favorecen el bien común. Incluso revisar si en mi pequeño mundo, en mi pequeño presupuesto, yo soy honesto, pago los impuestos, pago las expensas, pago lo justo y ojalá un poco más a los empleados, porque muchas veces lo legal no es lo justo. ¿Qué tipo de inversiones hago? ¿En qué medida tal vez especulo con lo que tengo para ganar más dinero y no contribuyo con mis actitudes, con mis inversiones, a que en esta tierra haya más paz, más equidad, más oportunidades para todos, más justicia, ¿no? También puedo preguntarme hasta qué punto no se me ha metido adentro, ¿no?, la carrera del consumismo, si he caído en la adicción a las compras, a tener más, a tener cosas innecesarias, ¿no? Y sí, como nos plantea Francisco en Laudato Si, si intento ir hacia un cierto nivel de sencillez de vida, de simplicidad, de austeridad, si no acumulo cosas innecesarias, si realmente reciclo, reutilizo. En fin, todos nosotros estamos viviendo en un sistema económico, socioeconómico injusto. Sabemos bien que genera pobreza, miseria, inequidad, esclavitud, hambre, destrucción ecológica en todo el mundo. En todo el mundo los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. En todo el mundo. No perdamos nunca la mirada más amplia, ¿no? A veces quedamos encerrados en nuestra mirada dentro de nuestras fronteras y nos ahogamos en un vaso de agua.
Pero también es hoy, además de tener esa mirada, ¿no? Cabe preguntarnos si dentro de mi pequeño mundo familiar, social, laboral, podríamos, no puedo, hacer algunas pequeñas modificaciones que pongan de relieve que en esos espacios donde vivimos no manda el dinero, no manda la competencia desleal y la injusticia, sino la cooperación, la solidaridad, la amistad social, la búsqueda del bien común, la creación de espacios, hábitats más humanos y más posibilitadores de un desarrollo integral para todos y para todas. Hermanos, los dejo con estas reflexiones. Espero que tengan ustedes todos un muy, pero muy buen fin de semana.